funciones trigonométricas de 30 y 60 grados. Para determinar estas funciones trigonométricas vamos a iniciar con un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero particular va a tener una longitud en cada lado de 2 unidades. En realidad puede ser de cualquier longitud, o sea que los tres lados midan 3, 4, 5, una fracción, un tercio, 2 tercios, etc. El resultado va a ser el mismo. En este caso se quiere hacer de longitud igual a 2. Bueno, al ser un triángulo equilátero, pues entonces los tres ángulos internos también miden lo mismo, y como la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados y como en un triángulo equilátero los tres son iguales, entonces en este caso cada ángulo mide 60 grados. Bueno, a continuación se va a dividir el triángulo, se va a trazar una línea perpendicular, obviamente entonces hay un ángulo recto, de forma tal que mi triángulo equilátero quede dividido en dos partes exactamente iguales. Por tanto, el ángulo superior, que era de 60 grados, queda en dos ángulos, uno de 30 y otro de 30. Y el lado inferior, que es de 2 unidades, entonces me va a quedar ese segmento, me va a quedar de 2 segmentos, cada uno de 1 unidad. Hago a un lado la parte derecha del triángulo que me quedaba y me queda entonces un triángulo rectángulo de ángulos 30 grados, 60 grados y 90 grados. De ese triángulo rectángulo solo me falta por conocer este lado de acá, que viene siendo un cateto. Entonces, por medio del teorema de Pitágoras, procedemos a calcular el cateto. Será entonces x al cuadrado, o sea, el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Resolvemos, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1, 3. Me queda entonces que el cateto al cuadrado es igual a 3. Utilizando propiedad uniforme, vamos a eliminar el cuadrado de la variable, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y me queda que el cateto es igual a raíz de 3. Entonces mi cateto, el que me faltaba, es raíz de 3. Así ya todo el triángulo rectángulo solucionado, es decir, se conocen los tres lados y se conocen los tres ángulos. Ahora ya procedemos a determinar las 6 funciones trigonométricas del ángulo de 60 y 30 grados. Vamos a empezar con las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Partimos del conocimiento de cada una de las funciones, de la definición. Es decir, que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente y pues, las que están allí. Entonces, por ejemplo, seno de 60 grados. Nos paramos en el ángulo de 60 grados y seguimos su definición. Es decir, a partir del ángulo de 60 grados miramos el cateto opuesto. A 60 grados es raíz de 3. Y miramos la hipotenusa, que la hipotenusa si no varía es 2. Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Listo. Si hubiéramos al principio en el triángulo equilátero variado la medida de cada uno de los lados y hubiéramos hecho todo este proceso, a la final el seno de 60 grados igual habría sido raíz de 3 sobre 2, de igual manera con las 5 funciones trigonométricas restantes. Entonces el triángulo equilátero que se hubiera escogido es irrelevante. Continuemos, coseno de 60. Nos paramos en 60, el coseno adyacente sobre hipotenusa, adyacente es 1, hipotenusa es 2, quiere decir de que el coseno de 60 es 1/2. Tangente sobre 60 es raíz de 3 sobre 1, ¿por qué? Porque 60, miro el cateto opuesto que es raíz de 3, el cateto adyacente que es 1, me queda raíz de 3 sobre 1 y raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. De igual forma se procede con el cosecante de 60, con el secante de 60 grados y finalmente con el cotangente de 60 grados. Además, también recordemos que la función cosecante es la inversa del seno, el secante es la inversa del coseno y el cotangente es la inversa del tangente. Quiere decir que observemos rápidamente que si seno es raíz de 3 sobre 2, la inversa del seno, que es cosecante, es 2 sobre raíz de 3. Ahí está al revés.
coseno es un medio, o sea 1 sobre 2, pero secante es 2 sobre 1, o sea 2, y tangente es raíz de 3, o sea raíz de 3 sobre 1, y cotangente es 1 sobre raíz de 3. Bueno, ya teniendo las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 60, pasemos a las funciones trigonométricas para el ángulo de 30. Es la misma definición, obviamente la definición de las funciones no varía, solo varía la ubicación del ángulo. Entonces empecemos con seno de 30, nos paramos en 30 y me dice que es cateto opuesto. El opuesto a 30 es 1 sobre hipotenusa, que es 2, es decir, un medio. Coseno de 30, que es adyacente sobre hipotenusa, el adyacente a 30 es raíz de 3 y la hipotenusa es 2, o sea que es raíz de 3 sobre 2. Y así continuamos con las definiciones tal cual como hicimos con el ángulo de 60. Hacemos exactamente igual, solo la definición, y nos quedan las 6 funciones para los ángulos de 30 y 60 grados, que ambos son ángulos notables en la trigonometría. Observemos que hay una relación. Por ejemplo esta, que el seno de 60 grados es igual al coseno de 30 grados y que el coseno de 60 grados es igual al seno de 30 grados, para tener presente esta particularidad. Y también pues hay más relaciones entre las que están allí, solo mencioné estas. Por ejemplo, otra más de las que hay es que el coseno de 60, que es 2 sobre raíz de 3, es igual al secante de 30 y que el secante de 60 es igual al cosecante de 30. La misma relación ocurre entre los tangentes y los cotangentes de ambos ángulos. Y de esta forma, a partir de un triángulo equilátero, se determinan las 6 funciones trigonométricas para los ángulos de 60 y 30 grados.